vamos a la razón ilustrada. Bueno, aquí necesariamente nos referimos a Kant, ¿no? Pero voy a plantear un punto que pueden apuntar y luego seguramente va a haber una segunda vuelta y si no nos diera tiempo a intervenciones, en la próxima lo dedicamos única y exclusivamente a intervenciones. Pero lo primero, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la razón ilustrada? Bueno, es la ilustración, el siglo de las luces, la Aufklärung en alemán. Pero yo a veces lo he titulado El imperio de la razón o la razón al poder. Por ahí en algún pequeño vídeo que he puesto o video, lo titulo así. ¿Por qué? ¿Al poder de qué? Al poder de todo. Pero se produce una revolución copernicana, esto lo dice, me parece que hasta, no sé si es el propio Kant, pero algunos muy allegados, o sea, no es una expresión mía. La revolución copernicana es una metáfora, así como Copérnico da la vuelta y pone en el centro lo que estaba en la periferia y viceversa respecto de la visión tolemaica. Eh, Se produce esta revolución copernicana a través de ese centrar en la razón. Una razón que ya había sido planteada impecablemente por Descartes con el conocido racionalismo, pero que ahora vamos a ver realmente cuál es la operatividad de este centrar la razón. La razón al poder significa que toda la actividad humana se debe regir por la racionalidad, por la razón, lógicamente la razón ilustrada, la razón moderna, que ha recibido muchas críticas, pero que eso que lo dejaremos para también haré referencia a ello, sobre todo en un tema que está en este programa, que es la crisis de la modernidad o la crítica a la modernidad, porque la razón ilustrada es el corazón de la modernidad. Modernidad que empieza sobre el 1700 y segunda mitad del siglo XVIII hasta la mitad o primer tercio del siglo XX. Esto es más o menos la modernidad. Digamos, a mediados del siglo XIX, perdón, del siglo XIX, no el XX, a mediados del siglo XIX empiezan los primeros atisbos de lo que va a ser, dicho por no decirlo de otra manera, la época contemporánea. Decir contemporánea es no decir nada, es decir, contemporáneo. A ver, la política se guiaba por la voluntad de poder, se guiaba por la irracionalidad. No hay nada más irracional que nuestros gobernantes nos gobiernen sin que nosotros tengamos ninguna participación en su designación, en la designación de su cargo, sino que sea simplemente porque pertenecen a una familia, a una dinastía y que se van transmitiendo el poder de padres a hijos. Sean lo que sean imbéciles, no sean imbéciles, sean inteligentes, sean cobardes, sean mezquinos, sean excelentes personas. El rey es el rey. Bueno, no voy a entrar en eso, en la monarquía. Aquí es monarquía o república. No voy a entrar en el despropósito que significa la monarquía. En algún momento haremos una referencia a las monarquías del siglo XXI, pero que ya es diferente, porque no tienen ningún poder, no tienen poder efectivo, ¿no? Es una cuestión simbólica. Esto es, en la política realmente la razón es precisamente que la sociedad se debe organizar en la política por libertad, igualdad, fraternidad, y el resultado más inmediato, más evidente, más conocido es la Revolución Francesa, que es una revolución de derrocamiento de las monarquías absolutas y se supone que el pueblo o los representantes del pueblo, habría que ver aquí el pueblo, quién era el pueblo en esa época, pues toman el poder. Pero lo que está claro que hay una voluntad de organización racional de la sociedad y de la política, y de hecho aquí surgen ya las primeras, estaban todos los escritos de los enciclopedistas, también los ideólogos, los filósofos, Rousseau, Montesquieu, en fin, el propio Kant es un filósofo de la Ilustración. Tiene obras muy importantes al respecto, políticas. Entonces aquí nace la política moderna, la política por la que nos regimos hoy en día, el concepto de democracia moderna, el concepto de república, la representación popular, la división de poder, en fin, todo lo que
han estudiado al respecto. Si pasamos a la ciencia, nuevamente, la ciencia estaba regida y tutelada por la teología. Sí, Había cuestiones y temas que no se podía investigar simplemente porque estaba, digamos, porque había un veto por parte de la Iglesia de Roma, y por lo tanto también era un freno y digamos, un obstáculo muy grande. De hecho, hasta el día de hoy todavía intervienen los teólogos y los curas y los sacerdotes de la iglesia en temas tan laicos y tan humanos como puede ser el aborto, la eutanasia, el divorcio, la transexualidad, todos esos temas intervienen en nombre de hoy en día han cambiado el dogma religioso por lo natural, y dice esto es lo natural y esto es lo antinatural. Y a ver, ¿quién te autoriza a ti a decir que tú tienes el patrimonio de lo que es natural? ¿De dónde lo has sacado? Bueno, yo siempre por eso aconsejo mucho leer a Marvin Harris, porque la introducción a la antropología, porque nos quita de la cabeza muchas fantasías respecto de lo que es natural y antinatural. O sea, la razón en el poder político, la razón en la ciencia, la razón en la ética o la moral, y la moral. La ética no se rige por criterios religiosos, nuevamente, se rige por criterios, digamos, racionales. ¿eh? Hay algo más racional que la libertad, la igualdad, la fraternidad que sería también la solidaridad, ¿no? Hay algo algo más humano y más racional que los derechos humanos. En esa época se esbozan los derechos del hombre, que luego dar pie a la declaración, a la actual doctrina que tenemos sobre los derechos humanos. ¿Hay algo más racional que eso? De hecho, eso no quiere que sea racional, no quiere decir que se respete ninguna de estas cuestiones, que no haya injerencia y que realmente se tuerza el concepto de libertad o el de solidaridad o el de, digamos, de igualdad. ¿no? Esto es lo primero que yo quiero, es lo primero que yo quiero destacar, que esto es el imperio de la razón. Y por supuesto, esa racionalidad también se aplica a lo religioso y a lo teológico. Está hasta el germen ahí. Hay un tema que para mí es muy interesante, me gusta mucho, y a lo cual me he dedicado, que es el tema en el pequeño video que he mandado, unas preguntas que hago en un texto. No sé si se las he mandado a ustedes o no, donde digo, bueno, realmente se puede creer en Dios hoy en día. ¿Qué significa eso? ¿no? Es muy porque mucha gente cree en Dios. Entonces, yo no digo que no haya que creer, digo, me hago la pregunta. ¿Es actual creer en Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Eh? Muy bien. No sé si lo he mandado, una homilía, está en italiano, que me manda mi amiga Mariela de Cuneo. Es la conozco casi desde unos meses después de que conocí a Marica, o sea que yo la conocí ya en Europa. Y una homilía que es muy interesante, que la voy a mandar porque yo pienso exactamente lo mismo. De paso, yo pienso muy parecido a Bergoglio, que es muy denostado en Argentina. No en Argentina, es muy denostado por aquellos que los denuestran, ¿no? No por los que no. En Argentina hay dos Argentinas, como hay dos Españas. Es como decía Serrat, ¿no? Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, porque una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Yo diría, argentinito que vienes al mundo, una de las dos Argentinas ha de helarte el corazón. Y si no, a las pruebas me remito. La brecha brutal que está abierta ahora, se ha podido palparla en mi viaje. Bueno, pues esto me lleva también a todo un planteamiento de una crítica a la filosofía que hace Kant. Para mí hay
un texto clave que lo voy a poner para la próxima y si no lo pongo me lo tenéis, o mejor dicho, a lo largo de estos días me lo recuerdan, que es cuando Kant dice que lo que viene a decir Kant es que porque yo tenga preguntas, no quiere decir que esas preguntas conduzcan a algo. Porque yo me pregunte y me cuestione sobre si hay vida después de la muerte, o si existe Dios, o cosas por el estilo, no quiere decir que eso exista. Hay gente que, por ejemplo, hoy en día tengo casos concretos cercanos de que tienen cualquier afección, ya piensa que tienen un cáncer. Bueno, a ver. ¿Por qué? Porque además te metes en Google e investigas y casi todo el mundo puede tener cáncer de cualquier cosa. Kant dice al inicio de la crítica de la razón pura, dice, tiene la razón humana este singular destino, esto lo sé de memoria, cuestionarse o preguntarse por cuestiones de índole tal que por su naturaleza, que son inevitables y sin embargo por su naturaleza no tienen respuesta. O sea, la pregunta por Dios, la pregunta por otra vida, la pregunta por no sé, el origen del universo, hay una serie de preguntas como enormes que parece que nos asaltan, a veces más, a veces menos, pero que nos asalten, que yo me interrogue por Dios o por otra vida no quiere decir que exista Dios ni que exista otra vida, ni tampoco todo lo contrario. El pensamiento, la filosofía de Kant al respecto es una filosofía agnóstica. Kant nos demuestra, mejor dicho, la crítica a la razón pura, una de sus grandes obras, eh, eh, hace un planteamiento teórico, racional, agnóstico. Él dice, no se puede demostrar la existencia de Dios, pero tampoco se puede demostrar la no existencia. Para lo cual nos ensaya, está escrito a dos columnas, por un lado lo que sería una demostración de la existencia de Dios y de todo lo contrario, que esta es la mejor demostración de que no se puede demostrar nada. Sin embargo, en la crítica de razón práctica, Kant dirá que es la que se ocupa de la moral y también de todas estas cuestiones, de que realmente para él, Kant, para Kant, Dios es un postulado de la razón práctica. Para él, si Dios no existiera, su vida no tiene sentido. Con lo cual, él postula la existencia de Dios. Para él. La diferencia que hay entre las verdades científicas y los postulados es que los postulados no requieren demostración. O sea, en el fondo, yo siempre lo he dicho y es interesante esto, ahondar en esto, porque ahondar, si lo logramos, este que es un grupo chico, pequeño, interesante, en la próxima clase ir ahondando en la problemática humana cotidiana, nos puede venir muy bien, porque mira, yo puedo creer en Dios porque me da la gana y no tengo a quién darle, no tengo por qué dar razones, siempre y cuando no piense que Dios es la causa del universo y todas estas cuestiones. Yo creo en Dios porque me da la gana, si crees en Dios. O soy ateo porque porque soy ateo. Que por cierto, se puede ser tan buena persona siendo creyente o siendo ateo. Y se puede ser tan malvado siendo creyente y siendo ateo. Es más probable que se sea más malvado siendo creyente. Pero bueno, entonces, esto es muy interesante. Dice, tiene un texto muy bonito, dice, mi vida no algo así como si no existiera un mundo, cuando habla de la inmortalidad, Kant, en la crítica de la razón práctica, y dice, si no existiera un mundo allende este mundo, en el cual el ser y el deber ser se unen, mi vida no tendría sentido. ¿Qué quiere decir? Si no hubiera algo, algún lugar más allá del mundo, en donde lo que yo deseo, lo que yo busco, se consiga, o sea, el ser, el deber ser y el ser, o sea, el deber ser, lo que deseo, lo que quiero, se convierte en realidad, para mí la vida no tendría sentido. Él no lo dice porque ¿qué ocurriría? Que sería una tomadura de pelo, sería como una jugarreta de quién sabe qué hado maligno, ¿no? Entonces, es muy interesante esta racionalización, lo cual no quiere decir que a Dios se deba llegar o se pueda llegar racionalmente. Lo que quiere decir que desde el punto de vista racional hay que abstenerse y desde el punto de vista de la adhesión a Dios, a lo sagrado, no tiene por qué ser racional. No sé si me explico.
Y aquí se abre el camino de lo que yo, el ámbito de lo que yo le llamo espiritualidad, al cual voy a tratar en un tema concreto esto y vamos a hablar de Feuerbach en la esencia del cristianismo. Pero hoy estoy haciendo unas pinceladas de lo que significa el imperio de la razón. Esto fue muy importante también. Si yo os dijera, bueno, si yo les dijera que yo no he tenido problemas religiosos, nunca he tenido crisis de fe ni problemas religiosos, porque en lo que yo creo, en eso no se tiene crisis. Claro, si hubiera creído en un Dios todopoderoso, ese Dios así esquemático y casi caricatura que se presenta a veces en los catecismos y en el adoctrinamiento, pues lógicamente tienes crisis de fe. ¿Cómo ese Dios puede permitir lo que pasa en Gaza? ¿Cómo puede permitir lo que pasa en, en- en Argentina? Cosas por el estilo. Pero si realmente lo divino y lo sagrado están en el otro, ¿eh? Filosofía de la alteridad, en mi semejante, que es mi hermano, ahí no se puede tener crisis de fe. Esto se puede profundizar. Yo os aseguro que podríamos tirarnos bastante tiempo y verán una cosa, porque yo soy muy optimista. Yo creo que en el fondo, si aplicamos nuestra inteligencia por un lado, nuestra razón, y nuestro corazón por el otro, podemos llegar a aproximar posturas en todos los ámbitos, los que estamos aquí, por supuesto, ya sea en el ámbito de lo religioso, de lo espiritual, y hasta en el ámbito de lo social, ético y político. Pero tendríamos que aparcar, digamos, dejar de lado los prejuicios, lograr un ambiente de sosiego y de diálogo y estar dispuestos a, no ante los demás, sino ante mí mismo, a reconocer lo que los errores o las desviaciones en estas cuestiones. Porque en la vida, la infelicidad viene de estos, viene en el tema religioso, en el tema de la espiritualidad, en el tema de si hay otra vida o no hay otra vida, viene en la cuestión de la ética y la moral, viene en la cuestión de la política, ¿eh? Sobre todo cuando estoy perdido. Entonces, por eso es importante digamos, centrar todo en la razón. No una razón fría, no una razón, como a veces los posmodernos han dicho, que es una razón que deja, digamos, es como la tiranía del sujeto y de la razón moderna. No. Entonces, esto significa la razón ilustrada. Yo creo, cuando se habla de que hay que superar la modernidad, digo, pero ¿cómo? No, lo que hay que hacer es avanzar. Pero ¿cómo vas a superar a Kant, por ejemplo, que es uno de las figuras centrales de la modernidad, si todavía no se ha conseguido, digamos, ni el 5 ni el 10% de lo que Kant nos aporta? ¿Cómo es posible superar una filosofía a la cual no se le ha sacado partido? ¿Cómo es posible? ¿Eh? Kant tiene escritos sobre la guerra, la paz perpetua, y tiene razón. Y como no le hacemos caso, seguimos donde estamos. ¿eh? Digamos, escritos, digamos, todo lo que es la Unión Europea, o sea, la unión entre naciones en Europa, que estaba siempre sometida a guerra, ¿eh? Y sigue, se podía conseguir dando unos toques que habría que explicar en su momento, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos un sistema económico tan injusto, tan injusto, ¿eh? Cuando es irracional? Y es evidente que en el mundo, por ejemplo, en Argentina, el otro día escuchaba un programa, el 1% de la población, que son los súper ricos, pagan, son estadísticas, pagan, no sé si es un porcentaje de impuestos, no sé si es la media de impuestos, no sé si es argentino, puede ser en España también, porque eh, acabo de leerlo, no sé si es el 13%, y las clases medias y trabajadoras, ¿eh? pagan el 30 y tanto, es España, es España. Pero en Argentina pasa igual. En Argentina es el 42 las clases medias. Sí, y los otros deben ser nada. El bueno, 13 o el 14 también. Bueno, entonces, esto es irracional y esto es salvaje. Y entonces tenemos que advertir que la razón al poder
y en la razón con corazón, la razón sintiente que dirían nuestra amiga Silvia Artigue, digamos, tiene que estar en la base, porque aquí hay tres elementos, que en realidad son dos, pero son tres, que eran los que se llamaban en el medioevo los trascendentales del ser. Todavía bueno, no hemos hecho referencia este año, es bien, verdad y belleza. El bien y la verdad tienen que ir unidos, no puede haber bien sin verdad ni verdad sin bien. O sea, la verdad atañe a la ciencia, el bien atañe a la ética. Pues ciencia y ética, la ciencia y ética, y por supuesto ética y política, no hay dos verdades. No hay dos verdades. Realmente, ¿qué es lo bueno? Lo que hace bien a la gente, lo que hace bien al pueblo, lo que hace bien a la mayoría. ¿Qué es lo malo? Lo que produce guerra, hambre, ¿eh? Lo que produce contaminación, lo que produce cambio climático, lo que produce, digamos, persecución a la gente por distintos motivos. Eso es lo malo. Es tan difícil comprender que lo que está haciendo Israel con Gaza es la maldad absoluta, prácticamente. Es tan difícil comprender esto. Es que, ¿qué necesitamos para comprender esto? ¿De qué lado está el bien y de qué lado está el mal? Porque lo diga yo, no. Porque si nosotros aplicamos nuestra cabeza y nuestro corazón a lo que nos rodea, podremos ver perfectamente dónde está el bien y dónde está el mal. ¿Eh? Esto es muy importante para tomar decisiones en la vida. Acordamos cuando hablábamos de las elecciones y decía, bueno, eh, eh,